Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón Pedro, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué evangelio tan maravilloso. Capítulo 5 estamos de San Lucas, estamos leyendo en estos domingos, ¿verdad? Ya estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario. Y muchos mensajes, pero podemos subrayar lo que nos dice aquí: haré de ustedes pescadores de hombres. Formar la comunidad, formar la nación, formar la iglesia, formar la patria. Lleva todo lo que significa la relación. Upeagola importante veina. Peyata pepe yapoajina, pero ayapota pendejewi, pescadores de hombres. Pero aquí hay todo un proceso, así como se presenta, ¿verdad? Porque Jesús, en primer lugar, siempre es presentado, ¿verdad?, como el Kabure Irahue, lleva enteroetía, la multitud. Pero ¿por qué eso, queridos hermanos? Y porque cuando uno tiene esa fuerza de transmitir, esa fuerza de hacer llegar la verdad del Señor, sino que porque hace entender y hace llegar lo que Dios quiere para su pueblo y para su gente. Y entonces upeala ñane bop acrenia ya lleva upeala ñane mongu y después queremos escuchar, saber, entender qué es lo que el Señor nos pide como compromiso real en nuestra vida. Y bueno, aquí también hay otra cosa interesante. Dice que él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. De pie a la orilla. Es un Jesús que desde afuera nos está mirando, pero al mismo tiempo nos quiere comprometer, porque ñandela yiqueta la ube. Pero ante una situación, miren lo que le dice aquí Jesús. Ellos estaban limpiando las redes, Jesús se sube a una de las barcas y después le dice: Yaikemina, vamos, mar adentro, mar adentro. Se sentó, enseñaba ahí a la gente, pero después le dice: navega, navega verdaderamente mar adentro y echa las redes. Upeago dice: mar adentro, queridos hermanos, diga tú y goñandela ya pita en forma superficial, piquera picueri, la piquen o pichami. No, mi hijo. Vamos a los peces, a los manguruyúes. Bebe la ñande yajana, o bebe la yaicuacana, la ñandere, taiga tu hermano, esa lo icopona. La piquera imponana, yajaña, guajeña, ñemonguetaje, ñecuera. Pero aquí hay algo más. No quedemos en lo superficial. Vamos a profundizar la palabra de Dios. Vamos a profundizar y entender el mensaje de salvación. Vamos más adentro. Entra mar adentro. Pero para eso también
Vos tenés que arriesgarte. Miren cuál es la reacción nuestra, la de Pedro. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Y claro, Pedro es profesional y todos los que están con él también son profesionales, queridos hermanos. Vean de igual, profesionales. Más bien que Jesús dice, yo siempre toda mi vida, ñante ya es ahí, vio ahí de vea. No, vio la ñante ya es ahí de ñante se capa, a veces ya pota la sella por sea. Voy ñante a te ve la sheika pa hoy. Sheika hoy. Vea la Pedro, sheika pa hoy. Vio ahí de se. No soy tu pobre, no me confesas, no ando sei venían de yarañe. Todo porque sei guapa hoy. Ando hoy nunca. Hoy en duda no ando me venían de yañe. Amarero vea. Porque catuete tamba en ambitirada y na ahí también eva landen de ella bobonaye. Entonces Pedro también reacciona. Jesús, qué pico. Estuvimos trabajando toda la noche, ahora caneoma. Ñañemos caneoma, no tenemos el tiempo disponible para Dios. Pero después piensa un poco, bueno, Señor, estaba esa landeya, pojina, yepa, emozarambina, veñan de yañe, por tus palabras, deres agüere, entonces, rojota, y quema. Y aquí está el gran milagro, queridos hermanos. En la medida en que nosotros hacemos el esfuerzo y porque escuchamos la palabra del Señor, enseguida nos dice aquí, así lo hicieron, o sea, obedecieron. O en Dubeñan de Yarañe, de Yarañe, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Y aquí entonces nos damos cuenta que hay tanta necesidad. Entonces la manguruyucuera, y entonces dice, le llaman a otros para que todos trabajemos juntos. Ya chamí, ñañe convertí papa co comunidad, coña nenetame lleva. Porque este te dio la manguruyu a otro, peyugue lo mitad, peyugue, señor diga tu ahí. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlo. Peyumina se la señor diga tu ahí, la a cambiar con realidad, porque este te dio ave hupu, está la manguruyu, está la pirá. Y entonces dice que ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Queridos hermanos, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Como comunidad. Es el trabajo que el Señor está poniendo en nuestras manos, que nosotros tenemos que hacer como comunidad. Y aquí viene la reacción y termino. Con esto hay más mensajes, queridos hermanos, pero diga, tú y la ñan de pucueteo, como dice el Papa, 8 minutitos de ñaña monguetana. Dice Simón Pedro, se echó a los pies de Jesús y dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esta es la segunda parte, queridos hermanos. Esto quiere decir que nosotros nos damos cuenta que pero que había sido, si escuchamos la palabra de Dios, si ponemos en práctica lo que el Señor nos dice, dale Pedro, echa las redes, manda la barca al fondo, no seamos superficiales, busquemos de vivir los principios y valores. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia. Que hoy que estamos ya en este quinto domingo del tiempo ordinario, sea una fuerza y una gracia que nos ayude a vencer todo lo que es negativo. Que así sea. Que así sea.